Se informa a la presidencia que de acuerdo al registro hay quórum, señor presidente. En consecuencia, solicito al diputado secretario sea tan amable de dar lectura al orden del día y consultar si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia doy lectura a la orden del día. Número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Número 2, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 4, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión sobre el proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de 20 diversas leyes relacionadas con entidades y dependencias de la Administración Pública Federal y entre ellas la Ordenanza General de la Armada, presentado por la diputada Soraya Bañuelos de la Torre, de Panal. 5. Comentarios sobre el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Seguro Social, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, presentado por la diputada María Haddad Castillo. Número 6. Informe del viaje de trabajo realizado los días 5, 6 y 7 de mayo de 2016 por los puertos de Salina Cruz, Oaxaca y Lázaro Cárdenas, Michoacán. 7. Presentación del programa de trabajo para visitar las plataformas de petróleos mexicanos en la sonda de Campeche y el puerto de Ciudad del Carmen, Campeche, los días 26 y 27 de mayo. 8. Asuntos generales. Esta discusión, no habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica si se aprueba el orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias, compañero diputado secretario. Aprobado el orden del día. El siguiente punto es la lectura y, en su caso, la aprobación del acta correspondiente a la 7ª reunión ordinaria. Ruego a la Secretaría consulte si se dispensa la lectura del acta en virtud de que fue enviada oportunamente a las oficinas de los miembros de esta comisión de Marina y se pregunta si existe alguna observación para tomarse en cuenta. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura y, de no existir observaciones, si se aprueba el acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias, diputado secretario. El cuarto punto del orden del día consiste en presentar a ustedes la opinión de esta comisión sobre el proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de 20 diversas leyes relacionadas con entidades y dependencias de la Administración Pública Federal y entre ellas la Ordenanza General de la Armada, presentado por la diputada Soraya Bañuelos de la Torre del Partido Nueva Alianza. El día de ayer se les envió un proyecto de opinión para su consideración. De todas maneras, si ustedes están de acuerdo, le pediría al secretario técnico de esta comisión de lectura al documento que contiene la propuesta de opinión citada y a continuación le solicitaríamos nos hagan saber sus comentarios para integrar el documento que aprueben ustedes. Le ruego al secretario hacer uso de la palabra. Merece.
Honorable Asamblea, la Comisión de Marina de la 63ª Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 67, numeral 1, fracción 2, 69, numeral 2 y 57, numeral 1, fracción cuarta del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la Comisión de Gobernación la opinión con respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 20 diversas leyes relacionadas con entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, entre ellas la Ordenanza General de la Armada, conforme a los siguientes antecedentes. 1. En sesión celebrada el 17 de marzo del 2016 en la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se dio cuenta al Pleno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 20 diversas leyes relacionadas con entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, entre ellas la Ordenanza General de la Armada. 2. En la misma fecha, el presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión turnó la iniciativa mencionada a la Comisión de Marina para emitir opinión. 3. El 17 de marzo del año en curso, en la Comisión de Marina se recibió de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión oficio con número DGPL 63260660 para emitir la opinión respectiva. Una vez analizada la iniciativa que nos ocupa, los integrantes de esta comisión expresamos las siguientes consideraciones. Primera, al ser el lenguaje un reflejo de la sociedad, la propuesta presentada por la diputada Soraya Bañuelos consiste en modificar distintos términos con el objeto de homologarlos con el de personas con discapacidad, lo cual nos parece pertinente porque constituye un avance para lograr que las personas con discapacidad tengan una mejor integración social en un contexto sin discriminación, tal y como lo mandata el quinto párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Segunda, esta comisión considera urgente generar una conciencia en el ámbito público y privado de la necesidad de contar con una sociedad igualitaria y sin discriminación que tome en cuenta y reconozca las capacidades que cada persona puede y debe aportar al bien común. Tercera, a través del lenguaje se puede determinar la inclusión o exclusión de alguien en la sociedad y su pertenencia como sujeto pleno de derecho o no. En virtud de ello, esta Comisión de Marina considera que toda persona debe ser tratada con dignidad. Bien lo dijo Tomás Aquino cuando señaló que el término dignidad es algo absoluto y pertenece a la esencia de la persona. Por ello, es más adecuado utilizar el sustantivo de persona con discapacidad en lugar de individuo discapacitado, personas con capacidades diferentes, entre otros. Lo anterior, en concordancia con lo que dispone la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos que se sustentan en los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, y tienen por objeto establecer que todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad se ejerzan plenamente y sin discriminación, teniendo como base el reconocimiento de la dignidad a la persona humana. Cuarta, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la tesis primera 5 romano diagonal 2003 y décima, ha señalado que la regulación jurídica tanto nacional como internacional que se ha desarrollado en esta materia hace referencia al término persona con discapacidad, cuya finalidad última es evitar
la discriminación hacia ese sector social y, en consecuencia, propiciar la igualdad entre individuos. Así, las normas en materia de discapacidad no pueden deslindarse de dichos propósitos jurídicos, por lo que el análisis de tales disposiciones debe realizarse a la luz de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. Quinta, las palabras que utilizamos reflejan los valores de una sociedad y de un sistema jurídico, por lo que se debe evitar en el manejo del lenguaje una tergiversación del uso inadecuado de las palabras, pues ello favorece o perjudica determinados estereotipos sobre las personas con discapacidad, lo cual, en un extremo, puede llevar a justificar conductas discriminatorias y que van en contra de los derechos humanos, de las libertades esenciales y del reconocimiento a su igualdad y dignidad. Sexta, las personas con discapacidad tienen derecho a contribuir a la sociedad en la medida de sus talentos y habilidades, y por ello esta comisión coincide en que los términos correctos deben ser persona con discapacidad motriz, con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, con discapacidad intelectual y con discapacidad psicosocial. En cambio, nos parecen términos incorrectos los siguientes: personas con capacidades diferentes o especiales, o inválidos y disminuidos, minusválido, incapaz e impedido, sordomudo o sordito, todos los diminutivos, invidente o cieguito, todos los diminutivos, retrasado mental, mongol, tonto, tarado, deficiente y loco o demente. Séptima, para el caso particular del ámbito militar, la iniciativa presentada por la diputada Soraya Bañuelos de la Torre pretende reformar el segundo párrafo del artículo 626 de la Ordenanza General de la Armada, que a la letra dice: artículo 626, en caso de incendio, abordaje, naufragio y otra causa que ponga el buque en peligro de perderse, cuidará de mantener el orden, haciendo ejecutar prontamente todas las providencias dictadas por el comandante. Si hubiere necesidad absoluta de abandonar el buque, fijará su atención de preferencia en salvar a los enfermos, heridos y otros individuos incapaces de hacerlo por sí mismos, y no podrá separarse de a bordo hasta que hayan desembarcado todos sus inferiores. Lo que la proponente busca con su iniciativa es sustituir el término individuos incapaces por el de personas incapaces. Esta comisión comparte la exposición de motivos de la iniciativa, pero considera que lo más correcto es que en el texto del segundo párrafo del artículo 626 de la Ordenanza General de la Armada quede el término personas con discapacidad en lugar de personas incapaces. Ello en virtud de la consistencia y sistematicidad de las consideraciones que anteceden. Octava, desde el punto de vista jurídico, la doctrina define a la persona como un sujeto de derechos y obligaciones, no menciona individuo como sujeto al cual se le imputan consecuencias jurídicas. Por lo anteriormente expuesto, a los integrantes de la Comisión de Marina nos parece que el término adecuado para referirnos a una persona con alguna discapacidad física, sensorial o mental y que ha sido aceptada a nivel mundial es precisamente el de persona con discapacidad y no el de persona incapaz. Por eso, esta comisión se pronuncia a favor de que la reforma al segundo párrafo del artículo 626 de la Ordenanza General de la Armada contenga el término personas con discapacidad. Opinión. Sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de 20 diversas leyes relacionadas con entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, entre ellas las ordenanzas generales de la Armada. Único. Esta Comisión de Marina emite su opinión en sentido positivo con las observaciones a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de 20 diversas leyes relacionadas con entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, entre ellas las ordenanzas generales de la Armada, en virtud de que los argumentos asentados en el presente documento sean observados y analizados por la Comisión Dictaminadora con el único objetivo de fortalecer dichos ordenamientos normativos. Esto cuanto, señor presidente. Está a consideración de los integrantes de esta comisión esta propuesta de opinión. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Quinto.
Compañeros diputadas y diputados, solamente quisiera dejar asentada en esta reunión que, estando de acuerdo con el tratamiento que se propone en el párrafo que se propone también, hacerles de su conocimiento que, dado que esta ordenanza es un ordenamiento previo a nuestra Constitución, requiere de una revisión más profunda o en su momento que quedara fuera de uso, dado que utiliza términos que están no en desacuerdo, sino que ya dejaron de ser vigentes tanto en la administración como en la organización de la Armada de México. Como una muestra, propongo que en el mismo párrafo que estamos tratando viene la palabra de sus inferiores, cuando también es un término que queda en desuso, dado que en la actualidad el término apropiado es sus subordinados. Esto como ejemplo, y quiero que quede pues de manifiesto y que todos tengamos conocimiento del estado de este ordenamiento. Es cuanto, señor presidente. Bien, compañero diputado Quinto, se toma nota de la propuesta para ser debidamente incluida en esta opinión. ¿Habría alguna otra intervención? Compañeros diputados, señor presidente, yo creo que en el tema de la Ordenanza General de la Armada, como lo dice bien el diputado Quinto, es un tema que a lo mejor hay que hacer una revisión general de toda, porque si nada más estamos tocando una palabra, pues es mejor o se revisa toda la ordenanza o se analiza si procede todavía esa ordenanza, ya que tengo entendido que viene de 1917, diputado Quinto. 1912. Entonces, efectivamente, no había ni la tecnología y inclusive el lenguaje, ¿no? La escritura en aquellas épocas ha cambiado muchísimo a la actual. Entonces, yo creo que la tecnología, si se va a hacer, si se va a aprovechar para corregir el tema de discapacitados, bueno, pues se aproveche o se corrigen las palabras, como decía bien, de inferiores a subordinados, ¿no? Y todo se analiza toda la ordenanza, o de plano se ve si está vigente o qué procede. Yo no sé si la Armada de México lo use como un referéndum todavía esta ordenanza, diputado Quinto. Esa es mi intervención. Únicamente contestando a su pregunta, es un ordenamiento que como base del marco jurídico actual sí contribuyó a través de estos últimos 100 años. Sin embargo, todo su articulado ya está contenido en nuevas leyes, en nuevos reglamentos, en un marco jurídico de acuerdo a la actualidad. Por eso es correcto lo que mencionaba el diputado, en que debemos de revisarla a fondo o en su caso ver si ya está fuera de contexto y derogarla en su caso si fuese necesario. Muchas gracias. Bien, solo recordar que por razones de los trámites parlamentarios nosotros tenemos como comisión de emitir esta opinión que ha sido solicitada a la comisión, asunto que tendríamos que cumplir para estar en tiempo y forma. Tomaríamos nota de la propuesta del diputado Gutiérrez de Velasco para someterla a la consideración de la comisión y en todo caso iniciar trabajo sobre en este sentido, si ustedes estuvieran de acuerdo como una propuesta. Debo de informar también a ustedes que en la reunión de la Junta Directiva a propuesta del diputado Quinto Guillén se va a integrar a esta opinión algunas consideraciones que nos hizo saber para su aprobación en definitiva.
Entonces, si con las observaciones que ha manifestado el diputado Quinto y tomando en cuenta también la participación del diputado Gutiérrez de Velasco, solicitaría al secretario, si no hubiera ninguna otra intervención, se sometiera a votación la opinión integrando las opiniones que han sido recibidas. Entonces, señor secretario, le agradeceré someter a votación. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba la opinión sobre el proyecto de decreto que reforma y adiciona disposiciones de 20 diversas leyes relacionadas con entidades y dependencias de la Administración Pública Federal y entre ellas la Ordenanza General de la Armada. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias, diputado secretario. En consecuencia, pasamos a desahogar el quinto punto del orden del día, que se refiere a informar a ustedes sobre el procedimiento para integrar la opinión de esta comisión sobre el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Seguro Social, de la Ley General de Salud, de la Ley General de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B, del artículo 123 constitucional, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, presentado por la diputada María Haddad Castillo del Partido Revolucionario Institucional. Quiero informar a los integrantes de esta comisión que la Secretaría Técnica y la asesoría de la misma preparó una ficha técnica que puede ser útil como referencia para ubicar el contexto del contenido de dicho proyecto de iniciativa. Si ustedes están de acuerdo, solicitaría al secretario técnico de lectura de esta información para presentarlas a ustedes como ficha técnica. Gracias, señor presidente. El 21 de abril de 2016, la diputada María Haddad Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Seguro Social, de la Ley General de Salud, de la Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, de la General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. En la misma fecha, el presidente de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión turnó la iniciativa mencionada a la Comisión de Marina para emitir opinión. La iniciativa plantea reformar los artículos 149, 150, 152 y se adicionan los artículos 152 bis, 152 tercero y 152 cuarto, todos del capítulo sexto de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. En resumen, la iniciativa propone lo siguiente: 1. Que el personal militar femenino goce forzosamente de un descanso de 4 semanas antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otras 24 semanas después del mismo, ampliables en el supuesto de parto múltiple en 2 semanas más por cada hijo después del segundo. Los periodos de descanso referidos se prolongarán por el tiempo necesario en el caso de que la mujer se encuentre imposibilitada para trabajar a causa del embarazo o del parto, según el certificado médico correspondiente. Para el caso del militar, contará obligatoriamente con el periodo de descanso de 6 semanas inmediatamente posteriores al parto.
En ambos casos, tanto el personal militar femenino o masculino deberán percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. En caso de fallecimiento de la madre, el militar podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, del periodo de descanso que reste, contabilizado a partir de la fecha del parto, incluyendo el goce de las prestaciones sociales que se hayan autorizado con anterioridad a la madre. Si se tratara del fallecimiento de la hija o el hijo, el periodo de descanso constará de 6 semanas obligatorias, tanto para la madre como para el padre. 2. Que en caso de adopción de un infante, el personal militar femenino tendrá derecho a disfrutar de un descanso de 16 semanas y el militar de un descanso de 4 semanas con goce de sueldo posteriores al día en que lo reciban. 3. Que en el supuesto de que la hija o el hijo, en su caso, que el infante adoptado haya nacido con alguna discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el periodo de descanso para el personal militar femenino será de 20 semanas y para el militar de 8 semanas posteriores al parto, o dicho periodo podrá ampliarse por el tiempo necesario sin que exceda de 1 año. 4. Que tanto la mujer como el hombre, en su calidad de personal militar, tendrán pleno derecho de regresar al puesto que desempeñaban, siempre y cuando no haya transcurrido más de 1 año de la fecha del parto, además de que también tendrán derecho a que se les compute en su antigüedad los periodos que comprendan la licencia de maternidad o paternidad, sea el caso, según sea el caso. El argumento principal que motivó esta propuesta, tal y como se deriva de la exposición de motivos de la misma, es que la alimentación es uno de los derechos humanos más importantes y la lactancia materna constituye una herramienta clave para brindar por primera vez alimentación a un ser humano, ya que la ingesta de leche de la madre permite que los recién nacidos comiencen a tener una vida y desarrollo sano para que a lo largo de su crecimiento adquieran menos enfermedades. Las recomendaciones no tienen carácter vinculatorio. Pareciera que los periodos propuestos por la diputada podrían resultar excesivos y generarían un impacto negativo en los ámbitos laborales. Las reformas a la Constitución de 1974 y 2014 en materia de lactancia recogen la preocupación de la promovente en el sentido que las mujeres tengan salvaguardados sus derechos laborales por motivo del embarazo y para que posterior al parto puedan amamantar a sus hijos. Esta presidencia presenta las anteriores consideraciones con el propósito de aportar antecedentes y criterios que coadyuven en la elaboración de la opinión que se nos ha solicitado a los integrantes de esta comisión. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias. Como ustedes saben, hicimos esta síntesis porque la iniciativa es bastante amplia, con el propósito pues de facilitar a todos el trabajo para la emisión de sus opiniones. Nos permitimos proponer a los integrantes de la comisión darnos 1 semana de plazo para recibir sus comentarios finales de ustedes a efecto de integrar una opinión que daríamos cuenta para su aprobación. Si algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra, estamos a sus órdenes. Entonces quedaríamos pues en el sentido de que en 1 semana recibiríamos las opiniones, la asesoría de la comisión integraría todas estas para proponer una opinión a su consideración y en su caso aprobarla. El 6º punto del orden del día se refiere al informe del viaje de trabajo realizado por integrantes de esta comisión los días 5, 6 y 7 de mayo de 2016 por los puertos de Salina Cruz, Oaxaca y Lázaro Cárdenas, Michoacán. Le ruego, si ustedes me lo permiten, al secretario técnico haga el desahogo de este punto del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues en cumplimiento con el acuerdo emitido en la 6ª sesión ordinaria, los integrantes de la Comisión de Marina se trasladaron al puerto de Salina Cruz y a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Primero estuvimos en Salina Cruz,
bueno, aterrizamos en Ixtepec, nos trasladamos a Salina Cruz y visitamos la zona naval de Salina Cruz. Fuimos atendidos muy bien, como corresponde y es tradicional por la Secretaría de Marina en sus instalaciones. Nos atendió el jefe de la zona y todo el personal de mando de la Secretaría de Marina. Estos son aspectos del desayuno con el que empezamos los trabajos, todo en orden, todo de acuerdo a lo que debía de ser. De ahí nos trasladamos al astillero número 20 de la Secretaría de Marina, que es el astillero más importante que tiene la Secretaría de Marina actualmente, astillero que tiene una tradición ya de muchos años de tener barcos de la mejor calidad y que según pudimos atestiguar, pues está con un avance tecnológico de verdad impresionante. Ustedes podrán ver ahí los cascos de las embarcaciones que se están trabajando. Son barcos, el almirante me podrá corregir si cometo algún error, pero son barcos de más de 100 metros de eslora, con una capacidad muy grande de carga. La dimensión que ahí se proyecta por sí sola, la ven. Nos explicaron con mucho cuidado cuáles son todos los procesos más adelante de corte de plantillas de acero con la tecnología más avanzada. Más adelante aparece una foto en la que se ve no sé si está aquí, pero vimos el dique seco, que también es una instalación muy importante. Creo que eso se quedó en otro cartucho de fotografías, pero en ese dique seco también se trabaja embarcaciones de esta magnitud o probablemente más grandes. También estaban ya botadas tres remolcadores, si me acuerdo bien era el Maya, el Triqui y y otro que tiene otro nombre también, de Pemex, oaxaqueño, que son remolcadores para Pemex, que ya están botados. Están en el periodo de alistamiento, de terminación de todo el equipamiento que requieren. Entonces, esta fue una visita muy interesante. Recorrimos posteriormente la API, la Administración Portuaria Integral. El director general nos hizo en Salina Cruz, nos hizo una explicación muy amplia. Fuimos acompañados en este viaje por el director general de Marina Mercante y Desarrollo Portuario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el arquitecto Gamboa, y esta es una panorámica de lo que están haciendo, de las ampliaciones que se están haciendo a los muelles de atraque ahí en Salina Cruz para dotarla de una mayor capacidad de recepción de embarcaciones. Vimos también cómo funcionan las grúas que manejan los contenedores y todo el programa de desarrollo que tienen ellos para más adelante, porque la intención, según vimos tanto en las instalaciones navales en el astillero como en la API, pues es de darle un nuevo impulso a Salina Cruz en términos de lo que es el concierto del desarrollo portuario, y además habida cuenta de que así como en Lázaro Cárdenas, que vamos a ver después, el asunto del TPP, el Acuerdo Transpacífico y otros instrumentos de desarrollo económico, pues requieren que México esté mejor equipado para hacer frente a todos estos trabajos. También es importante Salina Cruz porque sigue en pie el proyectado ferrocarril transísmico para llegar hasta Coatzacoalcos. Estas son fotos de la reunión de trabajo con las autoridades de la Administración Portuaria Integral. Se nos proporcionó también el material gráfico que está a disposición de ustedes por si alguien no lo recogió o alguien está interesado en tenerlo, de lo que ahí se nos presentó ya con detalle de inversiones, de movimiento de carga, de grúas, de contenedores y también marginalmente el aspecto del desarrollo pesquero, porque pues es una actividad que digamos que está un poco
en un impasse o está con un crecimiento más lento respecto de lo que está pasando en general en Salina Cruz. De ahí nos trasladamos a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ahí nos recibió el comandante de la 12ª Zona Naval, junto con todo el personal de mando igualmente. Esta es la foto de la ceremonia de izamiento de la bandera en la mañana del viernes. Después hubo una reunión de trabajo con las autoridades de la zona naval, ¿es número 10 o es número? Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Aquí pudimos ser testigos de una modalidad muy interesante, que es la de la coordinación de todas las dependencias que tienen que ver con el sector marítimo y portuario, que es algo digno de encomio, porque están participando tanto la gente que está involucrada con la aduana, como la Procuraduría General de Justicia, como los transportistas, como la gente de Senacica, como la gente de Zagarpa, en fin. Y esto, según nos platicaron, es un sistema o un mecanismo que está funcionando semana a semana para tener una idea más clara y tener una consistencia mayor y uniformidad en los programas y en los proyectos que están llevando adelante. Nos hicieron una exposición muy detallada de todo lo que es el impresionante desarrollo que tiene la Secretaría Marina en cuanto a proveer de seguridad en las costas y en los mares de México, con todo el equipamiento que existe, tanto, bueno, en este caso es el equipamiento militar de primeros auxilios, de cuidados para el personal de la Armada, tanto como para la población civil, porque pues también es cosa de estar en esta correspondencia, en esta sincronización con las necesidades de la población civil a la que están atendiendo. Ahí estamos, esta es una panorámica también de las unidades aéreas de la Secretaría de Marina, la forma en que funcionan pues estos cañones antiaéreos, ¿no? de largo alcance más propiamente dicho. Fue una exposición muy detallada, muy interesante, impresionante por lo que requiere de recursos y por el avance tecnológico que se está manejando en la Secretaría de Marina. Aquí estamos en lo que es una unidad de superficie, que es una embarcación que tiene capacidad también para recibir helicópteros. Se hizo el recorrido y una explicación muy abundante. Quiero señalar también que para mí en lo personal fue muy importante ver cómo cada mando responsable asume la responsabilidad muy claramente y da una explicación muy bien estructurada y clara, accesible, de qué es cuál es el equipo, tanto humano como material, que tienen a su cargo, ¿no? Y cómo está funcionando todo esto. De estas unidades similares a esta, creo que habían 2 o 3, almirante, ahí atrás, 3 en el puerto, así que ustedes ven allá al fondo también el resto de las unidades navales. Aquí estamos haciendo un recorrido por una de las embarcaciones costeras, ¿no? De intercepción. Interceptoras. Esta es una embarcación que en ese momento, si recuerdo bien, íbamos a 40 nudos por hora, que es una velocidad bastante fuerte. Aproximadamente 80 kilómetros. 80 kilómetros por hora. Esto se utiliza para intercepción de embarcaciones o para acudir a prestar algún auxilio a algún incidente que haya ocurrido en alta mar. Después tuvimos una reunión de trabajo con las autoridades de la Administración Portuaria Integral, que es un ejemplo claro
y un buen ejemplo, diría yo, de cómo también la Secretaría de Marina está al mando de la Administración Portuaria Integral. Es un almirante quien está a cargo de la operación de la API, y hay una coordinación total en este caso con, por supuesto, con la zona naval, y después vamos a ver con la Capitanía de Puerto, que también está a cargo de la Secretaría de Marina. La información de todos los movimientos tanto de mineral de fierro, como de los perecederos, como los productos refrigerados, como de automóviles, según nos dijeron, hacen un movimiento de entrada o salida de vehículos de 1000 unidades diarias en Lázaro Cárdenas, que es un movimiento impresionante, y están por inaugurar una terminal que va a ser exclusivamente para manejar automóviles. Esta es una inversión multimillonaria, muy importante en el puerto, y estas grúas pues son un ejemplo de la magnitud de lo que ahí se mueve. Es impresionante, la verdad. El diputado Pérez Utrera tomó el tiempo que tarda en pescar la grúa, el contenedor, y depositarlo en el camión que la saca del puerto, que la mueve. Es menos de un minuto por contenedor, entonces es muy rápido, y el vehículo después pasa, creo que se ve en la siguiente. Quienes están aquí abajo son el almirante director de la API y el diputado Wenceslao, y el otro es el capitán Sepúlveda, aquí a mi derecha, a la orden, ¿no? Después los camiones pasan, tienen que pasar obligadamente, cada un camión que sale con un contenedor, en medio de dos vehículos, de esos vehículos blancos que se ven allá, que son detectores de rayos C con rayos X, para ver que la carga efectivamente sea la que viene declarada, o que no estén, cuando menos en esa detección. Por un lado es personal de la Armada, por el otro lado es personal de aduanas, para ver que el movimiento se está haciendo de acuerdo con todas las normas establecidas y todos los controles establecidos. En el fondo ahí no se aprecia, pero había todavía otra sección de grúas más grandes que estas, que están por inaugurarse ahí en Lázaro Cárdenas. Entonces, realmente una forma, ahí estamos en lo que es la torre de control, digamos, si vale la analogía, sería como el control de tráfico aéreo en un aeropuerto. Este es el equivalente para el caso de la Marina, de las embarcaciones. Ahí se detectan los barcos desde que salen en cualquier parte del mundo hasta que llegan. Es un sistema satelital, por internet, con tecnología de punta, el mismo, bueno, y pues está trabajando las 24 horas, incluso hay instalaciones para el personal que se queda de guardia, lo pudimos ver también, habitaciones con literas, etcétera, personal de cualquier dependencia de las otras a las que yo me refería, que están en el esfuerzo de coordinación interinstitucional ahí en Lázaro Cárdenas, ¿no? Esta es una guardia que se hizo en un monumento a la memoria del primer almirante que estuvo como capitán de puerto, que desafortunadamente perdió la vida, pero pues es una persona muy respetada y es una persona muy querida en la localidad. Y luego tuvimos esta reunión de trabajo con el capitán de puerto, que también es un contraalmirante, es un vicealmirante, ¿no? Contraalmirante de Marina. Nos hizo una exposición muy clara y él tiene a su cargo toda la zona de Michoacán, no solo el puerto de Lázaro Cárdenas, sino la presa del Infiernillo, Pátzcuaro, en fin, todos los cuerpos de agua importantes que requieren tener un capitán de puerto. Y la verdad que lo está haciendo con recursos exiguos, por lo que pudimos ver, ¿no? Esto es ya una opinión muy personal, pero creo que está funcionando muy bien. También nos hizo una presentación muy amplia de cómo se pueden hacer las cosas, y evidentemente pues hay una coordinación muy estrecha
de todo el sector con ellos, y pues yo quiero decir que el sentir que hemos percibido de todos los que ahí participaron es que fue muy productiva y que tiene una idea muy clara de la magnitud del puerto Lázaro Cárdenas, que, como decía el arquitecto Gamboa, es uno de los 2 puertos que fueron en México, que fueron pensados para ser, de los 2 puntos del país que fueron pensados para ser puertos, que no son generación espontánea ni por cuestiones de desarrollo histórico, sino que se pensó que ahí debía de haber un puerto, y este puerto ha crecido enormemente, ¿no? Que es el mismo caso del otro lado en el Golfo de Altamira. Pues es todo de nuestra parte. Gracias, compañero secretario. Si algún compañero diputado tuviera alguna intervención sobre el asunto, entonces le rogaría al diputado secretario poner a votación si están de acuerdo con este informe del viaje de trabajo realizado. Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, si están de acuerdo con el informe del viaje de trabajo realizado los días 5, 6 y 7 de mayo de 2016 por los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias, diputado secretario. Procedemos al desahogo del 7º punto del orden del día, que se refiere a la visita de las plataformas de petróleos mexicanos en la sonda de Campeche y el puerto de Ciudad del Carmen, igual del mismo estado, durante los días 26 y 27 de mayo. En la carpeta que se les entregó está el programa que viene a detalle del anterior que habíamos hecho de su conocimiento. Solo quiero informarles que a solicitud de Petróleos Mexicanos se modificó la fecha, se adelanta el día, el jueves 26 haríamos la visita a las plataformas y el 27 a las instalaciones de la Secretaría de Marina y de la Administración Portuaria Integral de Campeche. Entonces, esto ya lo tienen ustedes a la mano. Hay una serie de datos que nos está pidiendo Pemex, que les hemos entregado a ustedes para que nos los hagan llegar, y desde luego confirmar por parte de los diputados quienes acompañarán a la comitiva, quienes integrarán este grupo de trabajo para la visita a Campeche. Entonces, eso sería, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Entonces pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que se refiere a asuntos generales. Solo para informarles por parte de la presidencia que hacerles de su conocimiento que la Comisión de Transportes solicitó prórroga para dictaminar la iniciativa de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata sobre la reforma propuesta al artículo 17 de la Ley de Puertos. De todas maneras, aunque hay una prórroga que nos permite entregar nuestra opinión más tarde, pues recordarles el envío de sus propuestas para estar en condiciones de elaborar la propuesta de dictamen y en su momento, con la aprobación de ustedes, desde luego, llevarla a su discusión en comisiones unidas. Por otra parte, informar también que a solicitud del diputado Cuitláhuac, que se encuentra con licencia, pidió a la Secretaría de Marina una información sobre la desaparición del teniente de la Armada Pascual de la O. Rodríguez, asunto que ha recuperado el diputado René Cancino Barfuso. Quiero informar a ustedes que la Secretaría de Marina ya dio puntual respuesta a la solicitud de nuestros compañeros diputados, en el sentido que el teniente de la Armada causó baja por no asistir durante 2 meses a la Secretaría de Marina, que el asunto de su desaparición está en una agencia del Ministerio Público en el puerto de Veracruz, donde tendrán que seguirse las pesquisas para saber de él,
y alguna solicitud adicional en el sentido de una pensión a la esposa del teniente desaparecido, que no está en condición de la Secretaría de Marina, de acuerdo a su normatividad interna, de poder otorgarla. Les informo que el escrito respuesta de la Secretaría de Marina será entregado de inmediato a los interesados para dar por concluido este asunto. Por otra parte, igualmente el diputado David Aguilar presentó también una solicitud por nuestro conducto a la Secretaría de Marina para plantear un problema de inseguridad en la cuenca del Papaloapan, en el estado de Oaxaca, solicitando mayor vigilancia. Igual hay una respuesta en donde la Secretaría de Marina explica cuáles son los operativos que está realizando allá. Estos serían los asuntos que tiene que informar a ustedes la Presidencia, y está a su disposición el uso de la palabra si alguno de los diputados presentes tiene algún asunto que plantear en asuntos generales. Diputado Wenceslao. Sí, muy bien, buenos días. Aprovechando la oportunidad, tenemos aquí un caso muy grave que está sucediendo en el estado de Yucatán, precisamente con la pesca ribereña, donde ha habido homicidios provocados precisamente por la falta de seguridad. Entonces, lo que corresponde a las dependencias de pesca, le solicitamos una urgente intervención en el ordenamiento pesquero que le corresponde a la zona, y a nivel nacional inclusive, pero principalmente ahorita por lo que está sucediendo en el estado de Yucatán. Es importantísimo que se refuerce la vigilancia de la pesca furtiva, que se incremente la vigilancia de la Armada y que se ponga en orden y en un estado de paz y seguridad el estado de Yucatán con lo concerniente al tema pesquero. Es importantísimo que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque estamos llegando a un punto de inseguridad y prácticamente de ingobernabilidad en toda la zona de Yucatán en el tema pesquero. Ese es cuanto, presidente. Bueno, si ustedes estarían de acuerdo, le solicitaríamos al diputado Wenceslao una mayor información con detalle y precisión del asunto planteado, y si están de acuerdo, la presidencia de la comisión, en nombre de la misma, podría hacer llegar ante las autoridades competentes esta solicitud. Claro que sí, con mucho gusto. Y ya en todo caso, si más adelante quieren, bueno, pues preparar algún punto de acuerdo si las cosas no se solucionaran para llevarlo al Pleno. Pero en principio, diputado, si usted nos aporta mayor información y si los integrantes de la comisión lo aprueban, la presidencia podría hacer llegar en nombre de la propia comisión este asunto. Correcto. Muy bien, Entonces, gracias. estamos de acuerdo, esperamos la acción y procederemos en consecuencia. ¿Algún otro asunto? De no haberlo así, me permito dar por clausurada esta 8ª reunión ordinaria de la Comisión de Marina, correspondiente a la 63 legislatura del Congreso de la Unión, siendo las 12:28 del 18 de mayo de 2016. Muchas gracias.